Muy buenos días con todos. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos al webinar de HMAX, soluciones de routing y switching para carrier y corporativo. Quiero comenzar indicándoles a todos los asistentes que la presentación está siendo grabada y va a ser compartida posteriormente con todos ustedes y este material también va a ser compartido. Agradezco a Fornet por la convocatoria de todos ustedes y estamos listos para ir empezando. En esta herramienta de GoToWebinar ustedes pueden formular algunas preguntas. Si tuvieran inquietudes o alguna duda, por favor, no duden en hacerlo. Este webinar nos debe tomar alrededor de unos 40 minutos para posteriormente resolver algunas preguntas que ustedes puedan tener. Dentro de ellos, nuestra agenda es la siguiente. Vamos a hablar rápidamente de quién es Ubiquiti y los avances que hemos tenido a nivel de compañía, principales verticales de negocios para la familia HMAX, vamos a hablar del portafolio de routing y luego vamos a hablar brevemente de la línea de Tow Switch, que son una línea intermedia de switches para pasar a hablar de las líneas de HMAX Switching, ¿no? Fotos de soluciones, algunos casos de éxito de referencia o aplicaciones para que puedan tener un poco más claro las funciones de los productos y otros detalles adicionales que vamos a revisar. Empezamos. Ubiquiti es una compañía americana, más de 10 años en el mercado de networking, participación en bolsa, dedicados mucho a cerrar la brecha digital, evidentemente gracias a la construcción de redes para plataformas de todos y todas partes, ¿no? Más de 20 millones de dispositivos RF es, digamos, el core de negocio principal que nosotros tenemos, la parte de desarrollo de radios. Combinamos tecnología innovadora y soporte de una comunidad global de usuarios y una relación precio-rendimiento disruptivo para eliminar las barreras de conectividad que hoy en día a veces limitan los proyectos. A nivel de crecimiento de la compañía, tenemos un crecimiento bastante sustancial. En los últimos años hemos tenido un crecimiento bastante agresivo, con el que, digamos, el inicio de nuevas familias, por ejemplo, esta familia HMAX comenzó el año 2013 y ha ido posicionándose, perdón, en 2012 y ha ido posicionándose con mucha fuerza en los últimos 2 años, ¿no? Entonces seguimos en un crecimiento bastante grande y esperamos que este crecimiento continúe por varios años más. La familia HMAX es una familia basada en routers y switches, ambas líneas de productos orientadas para ser integradas, digamos, a redes carrier o empresariales, ¿no? Gran flexibilidad de la configuración, bastante amigable los equipos para poder utilizar y manejamos pues una parte de CLI que es línea de comandos para poder hacer configuraciones a veces un poco más rápidas que lo que tenemos en la parte gráfica, ¿no? Desarrollados bajo los estándares de rendimiento, nuestros equipos están enfocados mucho a desarrollar o tener grandes capacidades de performance, sobre todo tener también un uptime del 99.999, eso significa que los equipos están preparados para entornos críticos o entornos de core, todas las interfaces de los equipos son gigabit y diseñados para operar en algunos casos capa 2 y capa 3 como en los routers y los switches capa 2 con ruteo estático y vamos a ver cuáles son los modelos que aplicarían, ¿no? Las principales de verticales de negocio, para quienes estos productos han sido desarrollados y diseñados. Inicialmente toda esta línea de productos fue diseñada principalmente en dos grandes verticales, la de los ISP y la de los WISP. ISP son los Internet Service Provider, proveedores de Internet. Algunos operan con tecnologías como coaxial, otros operan con fibra óptica, otras con DSL, entre otros. Y luego tenemos los WIS, que son los que operan con tecnología inalámbrica. Muchos de ellos utilizan nuestros productos de la familia AirMax para poder desplegar las conexiones de última milla, ¿no? Sin embargo, hay muchos clientes en la parte privada o gubernamental que están usando nuestros productos en la parte de switching, por ejemplo, para conectar sus cámaras, sus equipos de la red en sí, inclusive en la agroindustria, en la parte de seguridad ciudadana o seguridad de cámaras, como les mencionaba, se están utilizando bastante estos productos, ¿no? Y en la parte de routing, efectivamente, más que todo en la parte empresarial, hay muchos clientes que lo utilizan por la gran capacidad de enrutamiento que nuestros equipos manejan y un costo-beneficio muy interesante. Las ventajas de ser partner de Ubiquiti o trabajar con nuestros productos. El equipamiento es desarrollado bajo estándar Carrier Class, soporte y garantía local a través de nuestros distribuidores, comunidad de usuarios en foro en español,
tenemos un nuevo foro en español con el propósito de que todos los técnicos o instaladores de nuestros productos que tengan cualquier consulta o duda ya avanzada, ya no una duda comercial, sino técnica, puedan escalarla a través de nuestro foro, donde tenemos personal de Ubiquiti y el soporte de una comunidad muy grande para poder ayudarles. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo. Constantemente nosotros subimos o lanzamos algunas actualizaciones que incorporan siempre soluciones a algunos bugs que clientes han reportado, compatibilidades, pero sobre todo incorporan nuevas funciones, nuevas características que nuestros usuarios nos están demandando, ¿no? De repente las herramientas, hacerles cambio para que sean mucho más fácil e intuitivas, ¿no? Entrenamientos y certificaciones en español a través de nuestros distribuidores. Estamos coordinando estos entrenamientos y certificaciones para toda la parte de habla hispana. Mejor relación precio-rendimiento del mercado a nivel de toda la gama de productos y siempre con características muy diferenciadoras comparadas a otras marcas. Soluciones end-to-end de principio a fin, es algo que caracteriza mucho al portafolio de broadband de Ubiquiti. Entonces vamos a comenzar hablando un poco del portafolio de routing. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones que tenemos en la línea de routing para posteriormente pasar a hablar de los modelos de productos que tenemos. A nivel de herramienta de los routers HMAX, una de las principales herramientas que tenemos son la opción de VPNs, que son para interconectar oficinas o locales y también para poder conectar personas a las oficinas, ya que trabaja en la opción servidor o trabaja también en la opción para soportar clientes, ¿no? Manejamos el tema de VLANs, que es la división de las redes en la parte empresarial, servidores de HCP, manejamos muy fuerte la parte de enrutamiento y es ahí la gran fortaleza que nosotros tenemos, porque en el enrutamiento es a nivel de hardware y eso nos permite a nosotros consumir poca capacidad de CPU para poder manejar protocolos como OSPF o BGP que en otras marcas consumen gran cantidad de recursos, ¿no? Firewall básico, digamos, para tener todo el control de políticas, grupos, reglas de NAT, etcétera. Y tenemos una característica bastante avanzada, que es un DPI, inspección de paquetes. Eso está disponible en algunos modelos, que les permite, de cierta manera, poder analizar el tráfico que está fluyendo a través de ciertas interfaces en los equipos, ¿no? Control de ancho de banda, directamente para evitar que algunas interfaces se saturen, entre otras características adicionales. Una de las grandes ventajas que se tiene con estos productos de la línea HMAX es su interfaz gráfica que es bastante amigable. Inclusive ahí lo están viendo ustedes capacidades, por ejemplo, en un Edge Router PoE, que es de 5 interpuertos, tiene un procesador de 1 millón de paquetes por segundo. Ahí tenemos una capacidad que está fluyendo por las interfaces aproximadamente 20 megas, entrada 10, salida 10 prácticamente, entonces tenemos como 20 megas y el CPU marca 1%, ¿no? Entonces, una gran capacidad que nosotros tenemos es esta, podemos desarrollar alta capacidad y en los casos de éxito vamos a ver. Y lo que están viendo es el dashboard, una parte gráfica que nos muestra el consumo por interfaz de manera gráfica. En la parte inferior se puede visualizar a nivel ya a nivel de megabits, por ejemplo, ahí lo pueden ver, dice justo 11 de una interfaz, 11 de la otra, o sea, como si estuvieran en este caso enrutando, porque estás haciendo un NAT el equipo de esa capacidad, ¿no? Asistentes de configuración también vienen por defecto, por ejemplo, yo quiero balancear dos WANs, o quiero tener un sistema de failover, o quiero tener un modo routing con dos LANs. Hay varios esquemas de wizards o asistentes de configuración que le permiten a los instaladores de una manera muy fácil, muy amigable, poder desarrollar ese tipo de configuraciones. Asimismo, ahora tenemos la herramienta de análisis de tráfico, que es el DPI, y nos permite a nosotros poder analizar cuál es el tráfico que cada uno de los usuarios está teniendo. Por ejemplo, ahí he hecho una captura de un laboratorio y podemos ver que un usuario está consumiendo WhatsApp, Facebook, Amazon, Apple, iCloud, entre otros aplicativos. Entonces, esta capacidad, efectivamente, cuando ya se entra en operación, consume un poco más de recursos, por eso es que el CPU ha aumentado, pero efectivamente es una herramienta muy interesante para poder ahorita revisar lo que el tráfico puede hacer, ¿no? En esta primera versión que hemos liberado, que es el DPI, solamente te permite visualizar en los consumos, ¿no? Una próxima herramienta incorporará algunas funciones adicionales para poder tener mejor control del tráfico.
Opciones de configuración muy amigables como control de ancho de banda del lado izquierdo o generación de servidores de HCP con reportes de IPs consumidas, estáticas, reservadas, entre otras, son las características bastante interesantes de la línea de routing, donde podemos de una manera muy fácil y muy amigable poder configurar estas funciones. Sin embargo, la fortaleza principal del equipo está en la parte de enrutamiento, así que tiene herramientas para poder crear redes bastante extensas, inclusive áreas, por ejemplo, en el caso de zonas OSPF, o por ejemplo, trabajar simplemente en reglas de meseta o zonas de meseta con políticas de NAT y firewall implementadas para poder generar el funcionamiento de una red privada, ¿no? A niveles de router, ¿cuáles son los productos que nosotros tenemos disponibles, ¿no? Tenemos estos dos modelos que incorporan la misma capacidad de procesamiento, el Edge Router 3 o el Edge Router 5 PoE en este caso, ¿no? Ambos routers tienen interfaces gigabit y en el caso de la derecha, el equipo PoE soporta 5 interfaces gigabit PoE, ¿no? Cualquiera de las 5 bocas puede ser gigabit. En el caso del PoE, él puede utilizar 24 o 48 voltios pasivo para poder energizar los dispositivos según se seleccione en la configuración. Ambos equipos cuentan con una interfaz de consola para poder hacer toda la configuración. Una gran ventaja, me olvidé mencionar, que tienen los HMAX es que también tienen la interfaz de consola dentro del website. Entonces, dentro de la herramienta web, ustedes tienen ahí la herramienta consola para poder accesar a las funciones del equipo, ¿no? Tamaños bastante compactos, equipos metálicos, fuente externa de energía para poder ser alimentados y la capacidad de 1 millón de paquetes por segundo le da a esos equipos un costo-beneficio único para poder desplegar aplicaciones en pequeñas o medianas redes, ¿no? Luego tenemos una versión light de los routers, que llamamos los Edge Router X. Esta versión de Edge Router X está diseñado mucho para trabajar con algunas características especiales. Por ejemplo, los equipos están diseñados para operar a nivel de switching capa 2 directo, sin usar consumo de CPU. Y justo les explico esto. Normalmente, cuando tú tienes un router, cada una de las bocas tiene que comunicarse a través del CPU. Por ejemplo, si tú quieres comunicar así sea capa 2, la puerta 1 con la puerta 2, en un router convencional, siempre consumes el CPU porque las puertas no están conectadas, ¿no? En este caso, esta versión de Edge Router X tiene la característica que los equipos están con las puertas conectadas entre sí, o sea, conmutadas a nivel de capa 2, ¿no? Entonces, es un equipo muy orientado para la parte terminal o también un pequeño equipo de core. ¿Por qué? Maneja una capacidad de enrutamiento solamente de 1 giga o equivalente a 130.000 paquetes por segundo. Esa es la limitación a nivel de procesador. Pero sin embargo, tiene una muy buena capacidad de switching. Prácticamente estamos hablando de 5 interfaces, casi 10 gigabits de capacidad de switching directo entre las interfaces, ¿no? Entonces, es una gran ventaja que este router, estos modelos de routers poseen, ya que permiten disminuir el costo para una conexión de última milla o una conexión, digamos, de intermedia, simplemente tipo hub. Entonces, la ventaja de uno de los modelos, que es el Edge Router X SBFP, es que incorpora una interfaz SFP para poder soportar fibra óptica si fuera necesario, ¿no? En el caso del Edge Router X, el puerto PoE es un puerto bridgeado, eso significa que al momento de introducir PoE en la parte de la Ethernet 1, en la Ethernet 4 está expulsando la misma cantidad de energía PoE pasivo que estaría ingresando al equipo. A continuación, tenemos unos diagramas de aplicaciones para la línea HMAC X, donde podemos ver que funcionan con inyector PoE, que es lo ideal, y luego puedo tener yo diversos equipos, ¿no? Como en este caso muestro una cámara, un access point, una PC, ¿no? Pero por favor recuerden que en este caso no podemos energizar la puerta 1, 2 y 3, como aparece ahí, tendremos que usar los inyectores PoE de los dispositivos. Sin embargo, sí podríamos energizar el NanoBeam que está conectado desde el puerto 4 en esta imagen que estuvimos visualizando. En el lado derecho tenemos una imagen de un router X SFP con 5 rockets AC, más probable que sean para soluciones de punto multipunto, ¿no? O punto a punto. Entonces yo tengo el internet que lo estoy mandando por una fibra óptica, lo más probable sea la distancia,
y efectivamente yo estoy mandando varias VLANs, por ejemplo, por SFP y envío las VLANs de manera individual por cada una de las bocas, ¿no? Como la arquitectura de VLANs es una arquitectura de capa 2, no hay ningún problema, yo tengo una muy buena capacidad ya que eso no consume recursos del CPU principal. Luego tenemos la línea de routers, Edge Router en sí, la línea ya grande. Efectivamente, equipos de gran capacidad de procesamiento, ya hablamos de 2 millones de paquetes por segundo, diseñados ya para ser implementados como el core de una red o, digamos, el core de una red empresarial en sí, ¿no? Inclusive el modelo Pro soporta puertas OSPF, perdón, SPF, y vienen en arquitectura combo, ¿no? O cobre o fibra directamente, ¿no? La lista de compatibilidad de los módulos de fibra la estoy dejando en la presentación, pero es una lista bastante compatible con la gran mayoría de equipos del mercado. Las funciones en todos los routers son prácticamente las mismas. Quiero resaltar que la tecnología de DPI todavía no está disponible en el router X, pero sí en el resto de modelos. A nivel de reporte tenemos acá un pequeño comparativo de capacidad, primero a nivel de miles de paquetes por segundo y en el lado derecho tenemos la parte de megabits, ¿no? Primero operando en tráfico en capa 3, en gigabit, throughput sin firewall, ¿no? En este caso nuestros equipos pueden alcanzar una capacidad hasta de 1 millón de paquetes por segundo, según el tamaño del paquete, y efectivamente podemos alcanzar una capacidad de hasta 3 gigabits de tráfico en el caso de trabajar sin la regla de firewall. Comparado a otra marca también que se suele usar en el mercado, tenemos una misma capacidad bastante alta de miles de paquetes por segundo que se puede procesar. Este comparativo es con el Edge Router 3, que es el hardware más pequeño que nosotros tenemos, y efectivamente seguimos soportando los 3 gigabits de capacidad de enrutamiento. He puesto en esta captura perdón, este slide, cuáles son las características que podemos hacer. Tenemos herramientas de bonding que muchos clientes lo usan, manejamos PPPoS si fuera necesario, enrutamientos de varias reglas, OSPF, RID, BGP, diversos tipos de seguridad y servicios que se pueden habilitar desde un BRP hasta un DNS y manejamos diversas reglas de calidad de servicio como FIFO, token random, estadísticas, entre otras, ¿no? Igual las herramientas de configuración, sistemas de reporte, por ejemplo el NetFlow, que está muy orientado de repente para el monitoreo del tráfico de los equipos, ¿no? Hay varias características muy interesantes que nuestra línea HMAX posee. Continuando con la presentación, voy a hablar brevemente de los Tow Switch, que son una línea de switches compactos pequeños. En este caso tenemos 3 modelos, principalmente son dos, el TS5 PoE y el TS8 Pro, ¿no? En el caso del TS16 Carrier son 2 switches Pro puestos sobre una bandeja. En este caso vamos a hablar de los modelos 5 y 8, ¿no? La característica de estos equipos es que son switches muy sencillos, tienen la capacidad directa de switching capa 2, tienen una interfaz de administración IP y tienen un puerto USB para energizar cualquier dispositivo que se necesita, ¿no? Es básicamente para poder cargar su teléfono o conectar alguna lámpara o algún dispositivo, ¿no? En este caso, los equipos, por ejemplo, son gigabit. En el caso del modelo de 5 bocas, como lo pueden ver, solamente soporta 24 PoE. Y en el caso del 8 o 16 soporta 24, 48 según la configuración. La potencia PoE máxima en el equipo más pequeño es 60 watts, en el equipo más grande es 150, ¿no? En el caso del 48, quiero resaltar que es compatible con los productos AF, 802.3 AF, para poder energizar algunas cámaras o teléfonos IP si fuera necesario. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos con estos switches que son de tamaño bastante compacto, ¿no? La primera, que al tener la capacidad PoE nos permite ordenar mucho la parte de la red. De esta forma nosotros podemos reducir también el consumo eléctrico y ser un poco más eficientes en la arquitectura. La otra parte interesante de este producto es la administración capa 2 que tienen. Es bastante sencilla, gráfica, para personas que no tienen mucho conocimiento de la parte de administración de un switching. Hacer un tema de VLANs es muy sencillo, ya que es bastante gráfico. Simplemente haciendo clic en taguear o destaguear podemos configurar. Es más, inclusive los equipos ahora vienen con la arquitectura modo trunk y VLANs nativas para poder operar. Soportan Spanning Tree o Rapid Spanning Tree. Y bueno, las interfaces son gigabit directamente. Soportan Jumbo Frame, tiene estadísticas de tráfico, inclusive tiene una herramienta para limitar el tráfico, entre otras características.
La línea HMAX ofrece switches bastante ya robustos, mucho más confiables, tiene, digamos, mejores características de presentación y tenemos más disponibilidad. Estos switches están orientados mucho para tener un alto rendimiento y están muy enfocados para operar a tasas de alta capacidad, ¿no? Vamos a revisar un poco las características que tenemos de estos switches, ¿no? Switches primero de diseño de grado industrial, diseñados para operar directamente en capa 2, tienen la capacidad de poder trabajar en L3 a nivel de enrutamiento estático, o sea, lo que conocemos mucho en el mercado como L2 Max. Disponibilidad de modelos en 24 y 48 según el estándar ya del mercado, y trabajamos inclusive con puertos de opción para fibra óptica, ¿no? La ventaja principal de nuestro switch es la capacidad PoE, que llegamos hasta 750 watts. Vamos a ver cuáles son los modelos que tienen esa capacidad. La ventaja de este switch es que realmente es un switch full administrable capa 2, tiene todas las opciones, inclusive IGMP Snooping, está preparado mucho para IPTV, soporta PoE en varios estándares, en todas las interfaces, Auto Voice VLAN, manejo de VLAN, múltiples spanning tree, maneja diversos tipos de reglas, diferenciación de servicio, 8 tipos de calidad de servicio, LACs, maneja ACLs, entre otras características bastante interesantes. En este caso, los switches soportan los tres estándares PoE, que es una gran ventaja comparado a otras unidades del mercado. Soportan 24 pasivo, que es un PoE que trabajamos nosotros en Ubiquiti, y también otras marcas ya lo están trabajando. Tenemos el protocolo AF y el protocolo AT. En este caso, AF llega hasta 15,4 watts, AT llega hasta 30 watts, ¿no? La ventaja de nuestros switches es que soportamos la configuración AT en cualquiera de las puertas de cobre, a diferencia de otras marcas que solamente la soportan en las 8 primeras o 10 primeras interfaces, ¿no? Compatible con todos los productos de las familias Unify y AirMax, y cuenta con interfaz de comandos GUI para una rápida configuración y flexibilidad también del programador en el caso que desee hacer alguna configuración avanzada en el equipo. Evidentemente todas las puertas Gigabit Ethernet, incluyendo las de fibra, y tenemos unas puertas de fibra de 10 gigas solamente en el caso del equipo de 48 bocas. Generalmente cuando los usuarios compran un switch administrable, una de las funciones principales o las características principales por la cual compran esta línea de switches es prácticamente por la parte de VLANs. Entonces, nosotros hemos desarrollado un wizard muy parecido a lo que tenemos en el Tow Switch que permite desarrollar una configuración muy sencilla, muy amigable acerca de las VLANs, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos nosotros crear las VLANs, taguear, destaguear de una manera muy sencilla, simplemente haciendo clics en cada una de las interfaces y vamos asignando las características que necesitamos, ¿no? Evidentemente también tenemos el modo normal donde se crean las VLANs, luego entramos a cada puerto, le decimos que pertenece, pero es un poco más tedioso, más complicado. Hemos tratado de que esto sea muy sencillo, especialmente para poder ahora integrarse, ¿no? Unos usuarios me han preguntado si manejamos la arquitectura Trunk también a nivel de Wizard. En la última actualización que estamos lanzando ya se va a incorporar el modo Trunk a nivel de Wizard en el caso que queramos trabajar con interfaces simplemente Trunk y nativas, ¿no? Cualquiera de las dos versiones está disponible en nuestros switches. Entonces, estos son los switches que tenemos nosotros disponibles. Tenemos 3 modelos en 24 bocas, tenemos 3 modelos en 48. Las versiones Lite son versiones que no incluyen PoE, pero incluyen las mismas características de los demás switches, excepto la capacidad PoE. Luego tenemos los equipos más comerciales, que es LS24250, 24 puertas de cobre, 2 puertas de giga en fibra y una capacidad PoE de 250 watts. Luego tenemos en 24 también un equipo con las mismas características, pero en este caso 500 watts PoE. Y luego pasamos a 48, donde inician 500 watts PoE y 48 750 watts PoE, ¿no? Efectivamente, la capacidad de switching en 24 puertos 52 gigas, en 48 puertos 140 gigas a nivel de capa 2. Entonces tenemos una muy buena capacidad de conectividad, de conmutación directamente en los switches, ¿no? Hay que recordar que en la industria del mercado, o sea, las otras marcas, a veces la capacidad PoE en los switches básicos es 170 watts, en los avanzados es 340 watts
y en los super avanzados o opciones de fuentes adicionales es hasta 500 watts. Nosotros tenemos equipos de gran capacidad y en este caso no hay necesidad de agregarle algún tipo de fuente o digamos licencia adicional para poder activar el PoE. Los equipos ya vienen preparados, no solamente en el nivel de fuente, sino también con los ventiladores necesarios para poder enfriar el equipo, ya que estos equipos utilizan gran cantidad de energía para poder alimentar los dispositivos conectados a ellos. También has dejado en la presentación un resumen de las funciones principales que el equipo maneja, el Spanning Tree, el Rapid Spanning Tree, las opciones de estándares que manejamos, el Flow Control, Link Aggregation, por ejemplo, que no había mencionado, los protocolos IGMP, de DHCP Snooping, por ejemplo, se usan mucho para IPTV. Tenemos el protocolos de Port Mirror, TACAS, Voice VLAN, entre otros. Soportamos 255 VLANs declaradas por switch, un soporte de 8000 direcciones MAC, 4 grupos de múltiples spanning tree, manejamos 100 reglas de control, inclusive 10 reglas por puerto y, bueno, árbol de calidad de servicio, perdón, tráfico de calidad de servicio de 8 tipos diferencial por puerto. Entonces tenemos características muy interesantes que lo posicionan esta línea de switches ideal para todo proyecto, especialmente proyectos de CCTV, gracias a la gran capacidad de switching que estos equipos manejan y a las funciones de PoE que estos equipos poseen, gran capacidad y flexibilidad en la energía. Acá tenemos algunos diagramas de operación. Tenemos un switch operando prácticamente segmentando las redes, dos VLANs que están ahí creadas por nuestros Edge Router Pro, compartidas a través de un puerto, en este caso una puerta de fibra, a través del Edge Switch y finalmente entregadas a los servidores y la parte LAN, ¿no? En el caso de la derecha tenemos ya ahora tres VLANs más, o sea, en este caso el Edge Router está creando tres VLANs diferentes, la parte de telefonía, la parte de Wi-Fi, de repente acceso y otra parte de Wi-Fi, digamos que pueda ser limitados, ¿no? Entonces, las capacidades y flexibilidades de configuración son bastante interesantes en la línea HMAX. Vamos a ver rápidamente algunos casos de éxito para que tengan también la idea de cuáles son las capacidades que nosotros tenemos directamente en los productos. Estos casos de éxito han sido recopilados de nuestro foro, en el cual yo he seleccionado unos casos de éxito muy interesantes. Vamos a ver las características y capacidades que tenemos, ¿no? En este caso tenemos, este primero es un caso de un cliente que utilizó un Edge Router 3 para poder hacer un tema de solamente routing, o sea, una arquitectura de NAT, ya que tiene un internet de Google Fiber, tiene una capacidad de 1 gigabit, ¿no? Entonces, el equipo puede procesar 935 de bajada, 767 de subida, sin ningún inconveniente, prácticamente 935 megabits de tráfico, casi 1 giga, el router más pequeño que nosotros tenemos. Luego tenemos algunos casos ya de éxito de nuestros Edge Router X, ya están llegando a las manos de nuestros clientes y efectivamente en este caso lo han usado para conexiones de última milla. Pueden observar ahí que la red se está alimentando a través de fibra óptica y luego diversos servicios salen por cada una de las puertas. Eso significa que están trabajando lo más probable con VLANs y finalmente puedan poder segmentar y tener administrada la red. Vamos a ver ya gráficas más interesantes. Tenemos un cliente, en estos casos algunos son de Brasil, otros de Estados Unidos, que por ejemplo en este caso tienen capacidades de enrutamiento de 410 megabits de tráfico directamente, es la capacidad que se está generando, y solamente consumen el 2% de CPU. Luego tenemos este caso, un cliente que está operando una línea simétrica de 500 megabits, o sea, una capacidad de 1 giga total entre entrada y salida, y eso nos genera pues un consumo de solamente el 7% de CPU. Tenemos otro caso de un cliente que opera con capacidad L3, 934 megabits, solamente consume 5% del CPU. Si la pregunta es a veces por qué está variando el CPU, es de repente algunos clientes han activado algunas reglas adicionales de firewall o de repente algunos dropeos a nivel del firewall mismo. Entonces eso puede consumir o puede variar el consumo del CPU, ¿no? Este caso también me pareció muy interesante. Es un cliente que tiene un gabinete móvil,
lo utiliza para descargar internet de los modems de LTE y luego lo enruta a través de los HMAX hacia la red LAN, donde finalmente brinda acceso a más de 3.600 personas, conexiones de entre 140 y 300 megabits. Luego tuve un caso de éxito, una arquitectura de balanceo, ¿no? Porque efectivamente el balanceo de tráfico es algo que puede consumir gran cantidad de recursos, ¿no? En este caso el balanceo de dos WANs, efectivamente, consumimos solamente 3% de CPU, la capacidad que está siendo balanceada es alrededor de los 60 megabits, una capacidad bastante buena. Y luego tenemos un caso que me pareció súper interesante, es un operador, por las reglas que tiene, pueden ver ahí el costado, el total de rutas posibles que tiene, son prácticamente 509.000 rutas que tiene entre la red. Entonces, este operador está trabajando en BGP, consume más de 400 megabits de tráfico y sin embargo, solamente está consumiendo el 4% del CPU, una característica bastante interesante y una muy buena capacidad de nuestros routers HMAX. Asimismo, también he recopilado algunos casos de éxito ya en la línea de switching para que tengan una idea en qué funciones o casos los están utilizando. El primero es que está al lado superior, es un tema de enrutamiento en capa 3, o sea, ya hay un router adicional que el cliente tiene, está manejando IPTV, tiene rutas estáticas también configuradas en el switch, está manejando 106 megabits de banda ancha adicionalmente. En el caso inferior es un cliente que está trabajando a nivel de cámaras de biovigilancia, está usando la solución de biovigilancia de Ubiquiti, la línea Unify Video, y está energizando las cámaras y conmutándolas a través de la línea de switch. Luego tenemos diversos tipos de redes, en este caso es una red con un gabinete un poco improvisado, pero están básicamente conmutando access points, están conmutando cámaras, igual teléfonos IP de otras marcas, ¿no? Entonces tenemos luego un core de un WISP donde tiene ya varios switches energizando diversos tipos de Kimbos, Rockets, UAP, cámaras, entre otros radios que están conmutados. Luego tenemos, bueno, siempre da gusto ver un gabinete más ordenado como este, que tiene en este caso dos switches que están conectados a través de fibra óptica, están prácticamente en un modo link aggregation para aumentar la capacidad de conmutación entre sí. Este es el core de red de un ISP, tiene una muy buena arquitectura. Luego tenemos un gabinete de distribución utilizando routing. Tienen ahí más de 11 rockets conectados, tienen algunos iFiber conectados, entre otros equipos, ¿no? Efectivamente, siempre es bueno tener una muy buena cablería, o sea, bastante ordenada y que tenga las condiciones más apropiadas. Perfecto, voy a comentarles algunos datos adicionales. Me gustaría que por favor puedan formular las consultas que tengan en la parte de preguntas para poder ir resolviéndolas. Algunos links o datos de información extra. Tenemos en este caso el link de la comunidad en inglés. Tenemos acá, les voy a dejar también la presentación, el link de la comunidad en español. Es bastante bueno que se puedan inscribir en la comunidad en español. Estamos regalando unas playeras a todos los que se inscriben. Tenemos ahora casos de HMAX directamente en la comunidad. Hay mayor cantidad de casos en la comunidad en inglés. Tenemos la web de descargas con opciones de firmware y software para los productos. Tenemos también videos tutoriales colgados en nuestro canal de YouTube y en nuestro website para poder visualizar las configuraciones clásicas de la línea de routers. Esta es un skin, el dashboard de nuestro foro que tenemos en la parte de español, donde efectivamente compañeros como Salvador o Cody están ayudando a todos los usuarios a poder absorber las consultas que pueden tener acerca de los productos. Y igualmente tenemos una gran cantidad de usuarios directamente en nuestro foro para poder soportar y ayudar a todos nuestros clientes, así como también referencias de casos de éxito. A nivel de curso de certificación, tenemos un curso ahora enfocado en la parte de routing y switching, el VRSS, Ubiquiti Broadband Router Switch Especialista. Tiene la capacidad de poder dar una inducción inicial para toda la línea de la línea de routers y de switches administrables, la línea de HMAX, y posee, digamos, una revisión también muy importante acerca de conceptos de networking.
Es un curso bastante interesante, igual que los otros cursos que tenemos disponibles orientados a la parte inalámbrica o orientado a la parte Unify directamente. De esta forma llego yo a la parte final de la presentación, justo de HMAX. Más o menos nos hemos tardado unos 30 minutos. Vamos justo a pasar a la parte de preguntas para poder revisar las consultas que ustedes tienen, ¿no? La primera consulta es con respecto a los routers. Nos indican si tenemos planeado poder añadir características de control de ancho de banda por usuario. Sí, directamente no le he presentado, tenemos solamente control de ancho de banda por interfaz. Se está trabajando para poder desarrollar control de ancho de banda por usuario. En este momento el control de ancho de banda por interfaz inclusive llega hasta el nivel de VLANs. Entonces yo podría controlar el ancho de banda de cada una de las VLANs si es que lo tuviera sin ningún inconveniente, ¿no? Luego por acá me están consultando. El DPI tiene la opción para bloquear los tipos de tráfico. Como le había comentado, por el momento no. Se va a poder liberar las reglas de bloqueo. Posteriormente se está trabajando en ello. Como les digo, en esta primera versión lo que hace es monitorear la parte del tráfico en sí. A ver, por acá tenemos otra consulta. Me preguntan si tenemos un wizard de todas las opciones o un manual completo, digamos. Habría que revisar exactamente las características que están buscando. Tenemos un utilitario dentro del HMAX router que te muestra a nivel de como un tree view de un árbol, te muestra las opciones que tenemos en el equipo. Puedes hacer cambios de configuración ahí, sí, y también lo puedes hacer a nivel de la línea de comandos sin ningún inconveniente para poder ver las configuraciones avanzadas. Luego por acá tenemos una consulta, me preguntan si el Tow Switch de 5 podemos conectar cámaras. Bueno, en el caso del Tow Switch de 5 es un poco difícil porque las cámaras usualmente consumen 48 y ese modelo solamente energiza en 24. Con el modelo Pro, el TS8 Pro, ya podrían energizar las cámaras. Y en el caso, me preguntan si soporta fuente externa. No, el modelo Pro, el 8 Pro, utiliza una fuente interna, ¿no? El que usa fuente externa directamente es el modelo de 5 bocas, ¿no? Al igual que los routers pequeños, el Edge Router 3 o el 5 PoE o los X, también utilizan fuente externa, ¿no? Luego a nivel de switching, me están preguntando si hay casos de éxito con cámaras PTZ. Mira, no lo tengo registrado todavía en el foro, pero yo tengo un par de clientes que ya han conectado más de 4 cámaras PTZ con la arquitectura AT y no han tenido ningún inconveniente. Inclusive tengo un cliente que está trabajando con teléfonos con pantallas HD de 7 pulgadas, o sea, pantallas bastante grandes que utilizan un gran consumo de energía y no han tenido ningún inconveniente a trabajar con nuestra línea de switching HMAX, ¿no? Por acá otra pregunta, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre estos switches HMAX con los switches de la línea Unify, ya que se parecen bastante? Efectivamente, se parecen mucho físicamente, bueno, excepto los colores, uno es plomo y el otro es negro. La diferencia principal no es el hardware, porque es muy parecido, es la forma de administración. Los switches de la línea Unify tienen muchas de las funciones de HMAX. Sin embargo, hemos ocultado toda la complejidad de administración y solamente les entregamos vía web algunas herramientas, por ejemplo, como VLANs, control de velocidades, control de troncales, etcétera. Entonces son herramientas bastante básicas que se entregan en la línea Unify. Sin embargo, los switches tienen interfaz de consola, así que podría yo hacer configuraciones avanzadas si lo deseo. Sí, es totalmente factible sin ningún inconveniente. Luego tenemos por acá algunas consultas. Eh, a ver, bueno, sobre el control de contenido de los routers, ya lo habíamos hablado, por el momento no tenemos con forma de controlar el contenido, solamente lo está mostrando el contenido, pero es un primer paso para poder desarrollar el tema de herramientas de control. En esta primera versión todavía solamente monitorea. Me preguntan cómo van a poder tener acceso a esta presentación y al video, ¿no? En este caso de la presentación yo la voy a compartir con representantes, los organizadores que son el distribuidor de Fortnet y a ellos también les voy a hacer llegar tanto la presentación como el video para que lo puedan compartir con todos ustedes. En caso que no lo lleguen a enviar, igual en la presentación yo estoy dejando mi correo
para cualquier consulta que ustedes me puedan ayudar, ¿no? A ver, me preguntan cuál es la diferencia de precio entre un switch nuestro, bueno, y el de otra marca, ¿no? Yo les podría asegurar que nuestro switch de 48 y el de 24, sobre todo, ambos, tienen una muy buena diferencia de precio, al menos un 30% tenemos de diferencia de precio comparado a algunas marcas del mercado bastante renombradas, ¿no? Yo les diría que por favor ustedes lo analicen a nivel de costos, pero por favor tengan mucho cuidado en el sentido de comparar el producto apropiado. ¿Por qué? La vez pasada me dijeron, no, estás casi igual o estás un poco más caro. Entonces la pregunta es, ¿contra qué switch me estás comparando? No, contra un switch PoE de esta marca. Entonces, cuando reviso, ese switch PoE solamente tenía 170 watts y nuestro equipo tiene 250 o 500 watts, ¿no? Entonces, efectivamente, puedo ser yo más caro si es que no me comparas contra el modelo apropiado que ellos tienen, ¿no? Y la otra característica, nuestros switches no compiten contra las líneas Smart o Web Smart que se llaman en otras marcas, que son las líneas básicas de introducción. ¿Por qué? Porque nuestro switch es full administrable con rutas estáticas. Entra en la categoría ya lo que llamamos L2+, así que es un switch full administrable y en capa 2. Entonces hay que comparar los productos apropiados para poder tener bastante claro este detalle, ¿no? Ahí tenemos algunas consultas más. Eh, Me preguntan si cuando nosotros energizamos con el switch tenemos un ahorro eléctrico. Si es mejor energizar con un switch o con los inyectores PoE. Esa es una pregunta bastante interesante. Realmente, según las pruebas que yo realicé con algunos clientes, sí habíamos notado que al momento que energizamos nosotros con un solo switch, en vez de tener muchas fuentes de poder, generábamos a un ahorro eléctrico, especialmente si trabajamos con paneles solares o un sistema de energía alternativa, ¿no? Entonces, sí, genera un ahorro de energía, a la vez te permite tener control total de los equipos. En el caso que no respondan, les puedes cortar la energía con simples reglas configuradas en los switches, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos unas consultas más, pero justo estamos llegando al tiempo. A ver, por acá tenemos una última pregunta. Nos dicen si se puede balancear más de 3 ones o 4 ones en los routers. Ya, perfecto. A la fecha podemos hacer el balanceo de 2 ones. El balanceo de 3 ones se debe estar liberando, 3 o más ones se debe estar liberando ya en la próxima actualización. Sin embargo, también pregunta, ¿qué pasaría si tengo 2 ones, pero a la vez también tengo varias LANs internamente? Porque el Wizard solamente trae para una LAN. Ah, ya. En el caso de que tú tengas varias LANs internamente, imagino que tú has creado varias VLANs, tal vez lo más probable si es usuario utilitario, vas a tener que declarar las otras redes dentro de la regla del firewall para el balanceo. Dentro de, digamos, de nuestro foro, en la parte de inglés, no lo he visto en la parte de español todavía, pero en la parte de inglés hay una opción que dice balanceo. Inclusive hay un video tutorial que lo hace un compañero, Jamie, donde muestra las funciones de cómo se configura. Por defecto toda la línea de comando te lo muestra. Ya casi llegando al video, la parte final, te muestra exactamente una regla en la cual dice qué LAN agrega al balanceo, al grupo de balanceo, ¿no? Entonces, para que salga por las dos WANs directamente. Entonces, esa regla LAN que aparece ahí, donde la declara la LAN, simplemente tienes que repetirla para todas las interfaces LAN que tú tienes, ¿no? Sean vilaneadas o estén con VLANs, perdón, o sean interfaces directas que tengan salida a la red de Internet, ¿no? De esa forma tú puedes tener varias interfaces LAN sin ningún inconveniente. Perfecto, justo hemos llegado al tiempo. Les agradezco bastante a todos su participación. Espero que esta pequeña charla les haya gustado, haya sido bastante informativa para que hayan podido conocer todos nuestros productos de la línea HMAX. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad para poder comentarles más acerca de estos productos. Y recuerden, por favor, que la presentación va a ser compartida a través de Fortnite, a quienes les agradezco bastante por la convocatoria. Perfecto, que tengan todos muy buenos días. Nos estamos viendo en otra oportunidad.